multa le ponen? Impusieron delito del artículo 304, medio ambiente, ¿correcto? 700 días multa. Y la pregunta es, oiga señor, 700 días multa no es la multa, no es la pena. La multa es una suma de dinero, ¿correcto? Impusieron 10.000 nuevos soles como pena de multa. Oiga señor, ¿cómo usted llegó también a 10.000 nuevos soles? La pena de inhabilitación vinculada al delito de infracción de deber, por ejemplo, funcionario público, lo inhabilito, 6 años. Hoy con la nueva ley llega hasta los 10 años. 6 años, 8 años. Fundamentalmente porque usted me pone 8 años. ¿Está claro hasta ahí? Aspecto cuantitativo. ¿Y por qué a veces ejecutivo? Porque a veces la ley te da la posibilidad, en atención a determinados criterios y presupuestos, cuando el delito representa una afectación no tan grave al bien jurídico y el delincuente representa poca peligrosidad, aplicar medidas alternativas. ¿Qué es lo que te digo? Oiga señor, 4 años de pena privativa de libertad efectiva, te la suspendo bajo reglas de conducta. Fundamenteme y motive por qué usted está suspendiendo la pena. Aspecto cualitativo, cuantitativo y ejecutivo. Señores, ¿hasta ahí está claro? Entonces bien lo que le dice. Le dice lo siguiente: toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la intervención colectiva en materia de pena. Eso es lo que le dijo hacer. Y el segundo paso es, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer usted, juez? Y mira lo que le decía. Le decía lo siguiente: mire, para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley, primera idea central, el juez atiende la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sea específicamente constitutiva del delito o modificatoria de la responsabilidad penal. Oiga, pues, yo a usted ya le he dicho que usted fundamente y motiva la pena. Y la pregunta inmediata es, ¿cómo lo hace usted? ¿Cuál es el parámetro legal que le establezco yo? 3 ideas centrales. Primero, para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley. ¿Qué le está diciendo? Respete el principio de legalidad. Primera idea central. Oiga, señor, determina la pena dentro del marco legal, principio de legalidad. Después de que usted hace eso, ¿qué hace? Atiende la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido. ¿Qué le está diciendo? Oiga, señor juez, usted evalúa el caso penal. Usted evalúa las circunstancias que están presentes en un caso penal sobre el cual va a imponer una determinada pena concreta. Entonces, mire, primer paso, establece su marco legal, principio de legalidad. Segundo paso, ¿qué le dice? El juez atiende la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido. ¿Qué le está diciendo? Oiga, señor, evalúa el caso penal, evalúa las circunstancias. Y mire, por favor, en clave de legislador, evaluar esas circunstancias está referido a 2 aspectos: a la responsabilidad del agente y a la gravedad del hecho punible cometido. Entonces, es aquí donde yo tengo una posición bastante particular sobre este tema concreto. Mire, por favor, la teoría de la pena es una consecuencia de la teoría del delito. Y yo siempre justamente he señalado esto, de que el derecho penal estudia conductas o comportamientos humanos. Y esas conductas o comportamientos humanos se expresan, según la clave del Código Penal, mediante una acción u omisión. Y la acción o omisión se ve reflejado en el lenguaje con un verbo típico rector en el derecho penal. Entonces, miren, por favor, para acreditar una conducta o comportamiento puede ser catalogada como delito y por ende merecedor de una sanción penal, el legislador ha construido un sistema, la doctrina, que era llamada teoría del delito, que bajo un sistema tripartito, yo no me voy a poder discutir contigo teorías causalistas, funcionalistas, finalistas. Bajo un sistema tripartito generalmente aceptado hay 3 categorías: tipicidad, antijudicial y culpabilidad. Entonces, si el derecho penal estudia una conducta que es realizada por un sujeto, hecho, sujeto. Por ende, justamente la tipicidad que está vinculado finalmente al hecho. Tipicidad, 2 palabras que implica, es justamente verificar si la conducta o comportamiento encuadra en un tipo penal. Verificar si la conducta, la acción,
Implica antijuricidad en dos palabras. Es justamente la acción contraria al ordenamiento jurídico, ¿no? Cuando no concurra causa de justificación y justamente lesión le pongo por ley de un bien jurídico. Entonces la tipicidad y la antijuricidad en principio está vinculada más al hecho. En cambio la culpabilidad, ¿a qué está más vinculado? Al grado de reproche que se formula al sujeto. Por no haber adecuado su conducta a la norma, dice el Código Penal, estando en la posibilidad de hacerlo. Entonces, mire por favor, si usted ve el llamado injusto penal, la tipicidad y antijuricidad, ¿a qué están vinculadas? Al hecho. En cambio, la culpabilidad al sujeto. Por ende, esas circunstancias que están presentes en un caso penal están vinculadas o al hecho o al sujeto. Es por eso que el acuerdo plenario de la Corte Suprema decía, oiga señor, esas circunstancias que analiza el juez penal o son circunstancias de antijuricidad o son circunstancias de culpabilidad. Las circunstancias de antijuricidad están vinculadas al hecho, la de culpabilidad al sujeto, y eso lo vamos a ver en unos minutos. Entonces miren lo que le decía, oiga señor, para determinar la pena dentro de los límites fijados por ley, el juez atiende la responsabilidad y el derecho punible cometido, circunstancias de antijuricidad y culpabilidad que están vinculadas al caso penal. Y tercero, cuando no sean específicamente constitutivas del delito o modificatorias de la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque van a haber circunstancias que están previstas en la ley penal, que están vinculadas a la pena, pero que ya forman parte del tipo penal. Le pongo un ejemplo. Hay una circunstancia agravante que dice, oiga señor, es circunstancia agravante para determinar la pena si el delito atenta contra bienes o recursos públicos. Pero usted tiene el peculado que le dice el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza de caudales o efectos estatales. Oiga señor, también le dice una circunstancia agravante. Circunstancia agravante si el agente se aprovecha de su cargo público. Pero usted en la construcción del tipo penal dice el funcionario o servidor público. Si la circunstancia ya forma parte de un elemento constitutivo del tipo penal, no le puedo aplicar la circunstancia agravante. ¿Por qué? Porque ya ha sido prevista y valorada por el legislador. ¿Está claro hasta ahí? No lo puedo valorar como parte del tipo penal y no lo puedo valorar como una circunstancia agravante, por ejemplo. ¿Y por qué le dice o modificatoria de la responsabilidad? Porque a veces en algunos supuestos de la parte especial, correcto, en atención al caso penal, usted va a encontrar justamente algunos supuestos donde el legislador ha previsto un grado de valoración especial para determinadas figuras penales y que justamente tiene un grado distinto justamente de rango punitivo. Eso es lo que le dice justamente el segundo paso, la ley. Entonces, bajo este esquema, miren lo que le dice. Para determinar la pena dentro del límite fijado por la ley, ¿quién establece el marco abstracto? El legislador. ¿Pero quién dispone la pena finalmente? Él. Pues, es por eso se dice que el sistema de determinación judicial de la pena que sigue el Perú es un sistema mixto o ecléctico. ¿Por qué mixto o ecléctico? Porque el marco abstracto te lo establece el legislador. Cuando tú dices, oiga señor, el homicidio, el que mata a otro, será reprimido con pena de 6 a 20 años. Ese marco abstracto, ¿quién te lo ha puesto? El legislador. Pero finalmente, ¿quién te va a imponer la pena valorando el caso penal? El juez. Es un sistema mixto o ecléctico el que sigue justamente la legislación penal nacional. Y luego el legislador, miren ese artículo 45A, ya comienza a establecer sus etapas para la determinación judicial de la pena. Son 2 etapas que establece justamente la ley. Primero, te dice la ley, y para esto quiero que mires, para que veas que no es una invención de uno, y qué es lo que te dice la propia ley. Quiero que te vayas, por favor, quiero que usted se vaya, por favor, siempre con la ley en la mano. La página 4 es la ley 30.076. ¿Está usted ahí? Dice 4, ley 30.076. ¿Correcto? Si usted voltea, va a encontrar la página 5. ¿Sí? Y en la página 5, en la parte de abajo, sígueme abajo, en la parte infine, dice artículo 2, incorpora artículos al Código Penal. ¿Está usted ahí?
Y miren lo que dice, primero, artículo 45A, individualización de la pena. ¿Qué es lo que yo le he leído? ¿Qué le dice? Toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena. ¿Hasta ahí está claro? Sí, es lo que te he explicado. Segundo, para determinar la pena dentro de los límites fijados por ley, el juez atiende la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sea específicamente constitutivo del delito o modificatorio de responsabilidad, es lo que hemos hablado. ¿Está claro? Y si usted voltea la parte de atrás, ahí están las etapas. Miren, por favor, ahí están las etapas. ¿Está usted ahí a la vuelta? ¿Sí? Y miren lo que le dice la propia ley. El juez determina la pena aplicable desarrollando las siguientes etapas. Primero, identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la ley para el delito. ¿Qué le está diciendo? Identifica tu pena básica, tu mínimo y tu máximo. Y después le dice, y la divide en 3 partes. Por eso se llama sistema de tercios. Mira, por favor. Dice primero, identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la ley para el delito. Identifica tu pena básica, como dice Prado Saldarrea, como esa tipología. Tu extremo mínimo, tu extremo máximo. Y la divides en 3 partes. Eso se llama sistema de tercios. Te pongo un ejemplo. Es como el homicidio. El homicidio tú tienes, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 y mayor de 20 años. ¿Qué te dice la ley? Oiga, señor juez, identifica tu espacio punitivo, tu mínimo y tu máximo, tu espacio de juego, que dicen los alemanes. Entonces, mira, por favor, extremo mínimo, 6, extremo máximo, 20. Y después, ¿qué te dice la ley? Ese espacio punitivo lo divides en 3 partes. Entonces, mira, por favor, esto es la primera etapa. ¿Qué debe hacer el juez según la ley? Identifica la pena básica, tu mínimo y tu máximo, y aplica un sistema de tercios. Lo divides en 3 partes. Eso es lo que te dice la ley. Eso es lo que te dice la ley. ¿Correcto? Oiga, si el robo tipo base es de 3 a 8 años, el que se apodera ilegítimamente de bien mueble total o parcialmente ajeno para obtener un provecho, sustrayendo el valor de 50 grados de violencia o amenaza, será reprimido de 3 a 8 años. Tu pena básica, ¿cuánto va? De 3 a 8 años. Ese es tu espacio punitivo. ¿Y eso qué hace según la ley? Lo divides en 3 partes. Ahorita lo vamos a ver en un caso práctico. Y después, mira por favor, ¿qué te dice inmediatamente la ley? Quiero que leas conmigo, por favor. 2. Determina la pena concreta aplicable al condenado evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes observando las siguientes reglas. Mira lo que te dice. Determina la pena concreta aplicable al condenado, ¿correcto? Evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes y o atenuantes. Entonces, señores, ¿qué te está diciendo la ley? Para que opere un sistema de tercios, ¿qué tiene que haber? Agravantes y o atenuantes. La ley tiene que darle esa posibilidad, la ley, el legislador tiene que darse esa posibilidad de que existan agravantes y o atenuantes. ¿Está claro? Porque si hay esa posibilidad que te da la ley de que haya agravantes y atenuantes, recién se justifica lo que viene a continuación. Mira, por favor, ¿qué te dice? Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior. B. Cuando concurran circunstancias de agravación y atenuación, la pena concreta se determina dentro del tercio intermedio. Y C. Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, la pena concreta se determina dentro del tercio superior. Señores, entonces, si un juez o si el legislador busca un sistema de pena justa, ¿correcto?, tiene que evaluar el caso penal. Y en el caso penal, ¿correcto?, ¿qué vas a encontrar?
o la ley que tiene que hacer la posibilidad de que haya agravantes y atenuantes. No es que el caso penal lo presente, es que el legislador de esa posibilidad. ¿Están claros hasta ahí? Entonces, cáptame la idea y quiero detenerme ahí un momento. Señores, esa fue la idea central del legislador: buscar un sistema justo para la determinación judicial de la pena. ¿Está claro? Para eso que estableció un sistema de tercios. La ubicación sistemática del artículo 45A, ¿dónde está? En la parte general. Y la parte general justamente son los criterios rectores que van a orientar al legislador en la construcción de la parte especial. Entonces, el sistema buscaba siempre eso, ¿correcto? Entonces, correcto. Y las circunstancias, mírame por favor, vinculadas a la aplicación de ese sistema de tercios, si estaban previstos en principio para todo el Código Penal o leyes penales complementarias, ¿dónde tenían que estar esas circunstancias agravantes o atenuantes? En la parte general. ¿Está claro? ¿Y dónde se encuentran? En el artículo 46. Si tú tienes el material y volteas tu hojita, por favor, quiero que vayas a la página 4 de la ley 30.076. Si tú vas a la página 4, estás ahí, en la parte de arriba que dice ley 30.076. Y si vas, mira por favor, en la parte infine dice artículo 46, circunstancia de atenuación y agravación. ¿Y por qué es importante eso? Si no es un curso de la universidad, ni de progrado, ni de posgrado, pero si el legislador te está estableciendo un sistema de tercios que opera con agravantes y atenuantes, ¿cuál es lo mismo que tiene que hacer la parte general? Decirte cuáles son esas agravantes y cuáles son las atenuantes. Entonces, esas circunstancias que están en la parte general y que en principio deberían ser aplicadas para todo sistema de tercios, han sido denominadas circunstancias comunes o genéricas. ¿Por qué comunes o genéricas? Primero, porque se encuentran ubicadas en la parte general. Comunes o genéricas. ¿Correcto? Porque se encuentran ubicadas en la parte general. ¿Sí? Y segundo, si están ubicadas en la parte general, en principio deberían ser aplicables a todos los delitos de la parte especial. ¿Está claro? En principio. ¿Sí? En principio. Entonces, miren por favor nuevamente. Las circunstancias comunes o genéricas se encuentran ubicadas en la parte general del Código Penal, por eso ve su nombre. Concretamente, el único artículo que las contiene, artículo 46. Y por sus efectos, aplicable a un sistema de tercios, como son agravantes o atenuantes. La propia ley te dice, oiga señor, estas son agravantes, estas son atenuantes. ¿Por qué te digo? Porque antes de la ley 30.076 solamente era un catálogo. ¿Qué te decía? Oiga señor, para determinar la pena dentro del marco legal, el juez atiende los móviles, los fines, pluralidad de agentes. No se sabía si eran agravantes o atenuantes. Ese valor que le daba el juez. Ahora no, ahora es más taxativo. El legislador te dice, estas son agravantes, estas son atenuantes. Y mira por favor solamente para que veas un ejemplo. ¿Qué te dice? Constituyen circunstancias de atenuación si el agente carece de antecedentes penales. Entonces, todo ese listado del numeral 1 son las atenuantes. ¿Está claro? Si tú volteas a la vuelta del artículo 46, vas a encontrar el numeral 2. Constituye circunstancias agravantes. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Mira, por favor, es el propio legislador que te dice, si establece un sistema de tercios que funciona con agravantes y o atenuantes, la ley te da la posibilidad de que tú encuentres en la parte general, estas son agravantes, estas son atenuantes. ¿Qué tiene que hacer el juez penal? El juez penal, si tiene el homicidio, le dice, el que mata a otro será revivido con pena de 6 a 20 años. Entonces establece un marco punitivo, lo divide en 3 partes y va justamente al artículo 46. Busca, oiga, lo único que había en la gente cuando mató es que carecía de antecedentes penales. Le pregunto, si solamente hay un atenuante, ¿dónde va la pena? ¿En el tercio superior, tercio intermedio o tercio inferior? Inferior. ¿Por qué? Porque solamente hay una circunstancia atenuante. Entonces, esa fue la lógica en principio.
y esas son las circunstancias comunes o genéricas que en principio deberían funcionar para todo el Código Penal. ¿Hasta ahí estamos claros? Pero ¿qué ocurrió? Mire, por favor, ¿qué ocurrió? Y qué ocurre justamente en la actualidad. Que existen determinadas figuras que se encuentran sobrecriminalizadas, donde el legislador le ha dado un plus adicional de valoración. ¿Están claros hasta ahí? ¿Qué es lo que les quiero decir? Mire, por favor, el robo, que tanto la gente habla y comenta y critica este sistema. El robo del tipo base, al menos el tipo ofensivo en el tipo base, que afecta el patrimonio y la integridad personal, ¿qué te dice? ¿No? Dice, oiga señor, ¿no? El que se apodera legítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para obtener un provecho, sustrayendo el orden de se encuentra, empleando violencia contra o amenaza contra la persona, que pueda afectar, etc. Supuesto de hecho. Consecuencia jurídica, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 3 ni mayor de 8 años. Entonces, mira por favor, si la conducta hubiera caído en el tipo base, ¿correcto? ¿Qué le tendrías que haber aplicado? Circunstancias comunes o genéricas, que está en el artículo 46. Pero ¿qué ocurrió desde toda la historia del robo? Que el legislador ha desvalorado de una manera más gravosa el robo, que hizo que colocara un catálogo de circunstancias especiales. ¿Está claro hasta ahí? Implicaba una mayor intensidad o menor intensidad en esta conducta delictiva. ¿Qué es lo que te quiero decir? Mira, por favor, reguló el robo de tal manera que dijo, oiga señor, pero si esa conducta se produce, por ejemplo, a mano armada, durante la noche, en inmueble habitado, lugar desolado, la pena ya no va a ser de 3 a 8, va a ser de 12 a 20. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? El sistema general, correcto, era que el sistema de términos se aplica a cualquier delito. En el robo, si cae en el tipo base, ¿qué le aplicas? Comunes o genéricas. Pero la sobrecriminalización es tanta que el robo siempre cae ¿dónde? En el 189 por 189. Y la pregunta es la siguiente. Oiga, señor, esas circunstancias que están vinculadas a determinados delitos, que influyen en la imposición de la pena, ¿cómo se denominan? Se denominan circunstancias especiales o específicas. ¿Por qué especiales o específicas? Se llaman especiales o específicas porque están reguladas en la parte especial y solamente van a afectar al delito al cual acompaña. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, esas son las especiales o específicas. Hay delitos que tienen un grado de evaluación distinta, ¿correcto? Dice, oiga señor, el robo, 189, segundo párrafo, primer párrafo. Oiga señor, el 189 es un delito, es un catálogo de circunstancias. Y le dice, la pena será no menor de 12 ni mayor de 20 años si el robo es inmueble habitado durante la noche, lugar desolado, a mano armada, por una pluralidad de agentes. Oiga señor, cuando el robo se produce de esta manera, yo legislador he valorado que tenga una pena de 12 a 20. Es más, si usted va y dice, si se causa lesiones leves, la pena es de 20 a 30. Si se causa lesiones graves y la muerte de la víctima, etc., la pena es cadena perpetua. Y la pregunta inmediata es la siguiente. ¿Puedo aplicar un sistema de tercios cuando hay circunstancias especiales o específicas que solamente tienen agravantes? No. ¿Por qué no? Porque un sistema de tercios, ¿por qué funciona? Con agravantes y o atenuantes. Y ahí viene justamente la crítica que se le hace al legislador. Y cápteme lo siguiente. Y el legislador y la gente te dice, oiga señor, el código es proporcional, porque justamente un muchachito, un celular, arranchó un correcto, supe 12 años, 15 años. Es durante la noche, sigue subiendo. ¿Cuándo baja? ¿Está claro hasta ahí? Pero el robo no siempre fue así. El robo no siempre fue así. Oiga señor, una mujer en el aeropuerto Jorge Chávez, violencia y resistencia contra la autoridad, circunstancias especiales agravantes, ¿correcto? Segundo párrafo, la víctima, un policía nacional, rango de pena de 8 a 12, es desproporcional el Código Penal. Ahora sí lo es, pero no era así siempre. ¿Qué es lo que te quiero decir? Si tú haces un estudio sistemático, histórico, de la legislación en el robo, te voy a poner un ejemplo para que te quede bien claro. El robo, cuando aparece el Código Penal de 1991, el tipo base no tenía pena de 3 a 8 años. ¿Sabe de cuánto tenía? De 1 a 3. De 1 a 3. Así apareció el robo.
de 1 a 3 en el año 1991, el 6 de abril. Y si el robo se producía bajo determinadas circunstancias, a mano armada, durante la noche, la pena no iba de 12 a 20 como es ahora. ¿Sabe de cuánto iba? De 3 a 8. Y te pregunto, cáptame la idea. Si el tipo base va de 1 a 3 y las especiales agravantes van de 3 a 8, ¿era razonado y razonable cuando si el Código Penal del 91, que si el robo se produce a mano armada durante la noche tenga de 3 a 8 años? Era razonable, pues. Nadie piteaba. En el caso de violencia y resistencia a la autoridad, el caso de la buscatria, el 365, la pena iba no mayor de 2 años. El 366, de 1 a 3. ¿Está claro hasta ahí? Ahí las privadas comunes son genéricas. Oiga, ¿y sabe cuándo tenía las formas agravadas del 367? Iba de 3 a 7. Así va. No había segundo párrafo, solamente una figura preterintencional. De 3 a 7, ¿qué te garantizaba? Mejor valoración del grado de injusto. Oiga, si es una violencia, de autoridad grave, póngale tus 7 años, efectiva. Pero si es leve, no tan grave, si es primario, ponle 3. ¿Y qué podías llegar? Una suspensión de la ejecución de la pena. Regla de conducta. Ahora no. Ahora tienes primer párrafo, segundo párrafo, de 8 a 12. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué se critica? Que justamente ese grado especial de valoración que hace un rango de pena distinto son extremadamente graves, son desproporcionales. ¿Puedes aplicar un sistema de tercios? Ahí no puedes, porque justamente tiene un grado distinto de valoración. Entonces, señor, yo soy juez, soy fiscal, y la Constitución me dice bien claramente, el juez no puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Soluciones el problema. ¿Qué se puede hacer? Yo te voy a mostrar en un esquema una propuesta mía de ley referenda. ¿Qué se podría hacer? ¿Se podría aplicar excepcionalmente comunes o genéricas? No, porque las comunes o genéricas están hechas para el tipo base. Las especiales tienen un grado distinto de valoración. ¿Y saben por qué además no puedes aplicar? Porque las especiales, y sobre todo las agravantes, si vas a aplicar también comunes o genéricas, ¿cómo son las comunes o genéricas? ¿Agravantes y ATE? No antes. Si aplicas agravantes en la parte especial, ¿qué vas a aplicar otra vez? Agravantes en la parte genérica. Y vas a crear un grado distinto más gravoso de valoración. Y no es la lógica del Código Penal. ¿Está claro hasta ahí? Eso es solamente nivel introductorio. Mira, por favor. Y finalmente, hay un tercer tipo de circunstancias que no te lo digo yo, te lo dice el Código Penal. Agarra finalmente tu artículo 46, por favor, que estamos leyendo. Y de pronto en el artículo 46, correcto, 45A, perdón. De pronto en el artículo 45A, en la parte final, aparece un numeral 3. ¿Estás ahí? Y mira lo que te dice. Cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas. Oiga, un ratito, dice. De pronto, yo estoy viendo que las comunes o genéricas, ¿qué cosas son? Agravantes o atenuantes. Que las especiales pueden ser agravantes o atenuantes, solo que el legislador privilegia las agravantes. Pero de pronto voy al tercer numeral y hay otra cosa, que me dice, oiga señor, circunstancias cualificadas agravadas y privilegiadas atenuadas. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Oiga señor, ¿qué cosas son circunstancias cualificadas privilegiadas? ¿Qué son privilegiadas atenuadas? Ahí viene el tema concreto, mire por favor. Y quiero que lea conmigo lo que le dice la ley. Cuando concurran circunstancias atenuantes, privilegiadas o agravantes cualificadas, la pena concreta se determina de la siguiente manera. A. Tratándose de circunstancias atenuantes, obviamente privilegiadas, la pena concreta se determina por debajo del tercio inferior. Mire, oiga señor, si hay atenuantes privilegiadas, ¿dónde va la pena? Por debajo del tercio inferior. Pero si usted ve el B, le dice, oiga señor, tratando de circunstancias agravantes cualificadas, la pena concreta se determina por encima del tercio superior. Oiga, la pena del homicidio es de 6 a 20. Y si hay una cualificada agravada, la pena se extiende por encima del tercio superior. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Hay un tercer nivel de circunstancias que ha previsto el legislador. No solamente las comunes o genéricas del artículo 46,
no solamente las especiales o específicas que tienen algunos delitos en la parte especial, sino también prevé un tercer nivel de circunstancias, cualificadas o privilegiadas. Entonces, mire por favor, oiga, no solamente hay comunes o genéricas, especiales o específicas, sino ahora el legislador te dice cualificadas agravadas o privilegiadas aggravadas.